Ok, bueno, pues ahora sí, buenas noches, mi nombre es Abel Salinas González, estamos en un programa más de ¿Quién lo dice? Y vamos a dar inicio para dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros y en este día vamos a estar hablando de padres que agradan a nuestro Dios. Dios les bendiga, nos da bastante gusto nuevamente estarlos saludando. Mi nombre es Jonathan Salinas y bueno, pues en esta hora estamos aquí reunidos junto con usted para aprender un poco más de la palabra del Señor y sobre todo para empezarla a llevar a cabo como cristianos. Y en esta hora les toca a los padres escuchar los mensajes. Si usted es una mujer que nos está escuchando, bueno, es para que usted le diga a su esposo, a su hermano, a su hijo, ¿sabes qué? Siéntate a leer el tema, a escuchar el tema, porque este tema es para ti. Si no eres padre, bueno, pues pronto lo vas a hacer. Si tú eres un padre, bueno, pues para que seas un mejor padre. Y si ya eres un abuelo, alguien que ya no tiene hijos a cargo, bueno, de todos modos no importa, sigue siendo un papá, ¿no? Bueno, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Eduardo Salinas Márquez. Espero que entienda el mensaje que va a ser expuesto en esta noche. Bueno, pues ahí está, los Facebook de un servidor van a estar abiertos. Mi nombre es Abel Salinas González, el Facebook va a estar abierto, también el Facebook de nuestro hermano Iván Salinas va a estar abierto, y por supuesto también ahí en el enlace de Ustream usted va a poder hacer sus comentarios y de esta misma manera nos vamos a estar leyendo y darlos a nuestros hermanos o hermanas que nos estén viendo en esta tarde. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues vamos a estar hablando de padres que agradan a Dios. Definitivamente cuando hablamos de esto hay padres, hermanos, que no agradan a Dios, es decir, que definitivamente hay un desagrado de parte de Dios por la educación, por la disciplina, por en este caso aún la amonestación que pudiéramos estar llevando con nuestros hijos. En esta ocasión pues vamos a tocar a los padres, de qué forma ellos pueden agradar a Dios, cómo es un padre que verdaderamente agrada, es decir, que verdaderamente complace, contenta, y en este caso pues es del agrado de Dios, porque la palabra agradar es complacer, es contentar, es gustar, es sentir gusto de acuerdo al diccionario, o sentir agrado por una persona. Por esa razón Dios quiere, por supuesto, que seamos padres que hagan que Dios se agrade de nosotros a través de nuestras acciones. A través de lo que hagamos nosotros debemos de entender que Dios o está a gusto o le estamos siendo de su agrado a nuestro Dios, o estamos siendo de disgusto a nuestro Dios. Es decir, que hay formas de hablar, hay formas que estamos a lo mejor manifestando en nuestra forma de actuar que no le están agradando a nuestro Dios. Yo no sé, por ejemplo, nuestro hermano Eduardo, que ya es un papá con experiencia, hay cosas que usted sabe que, por ejemplo, papi, que le han agradado a Dios, pero hay cosas que usted sabe que como padre pues no le han agradado a Dios. ¿Nos podría decir usted, por ejemplo, alguna de las cosas que cree usted que por supuesto le han agradado a Dios, y que de la misma manera, de acuerdo a la palabra de Dios, hay cosas que no le han agradado? Bueno, encontramos un texto en la Biblia que nos enseña que yo vi que no agradé a Dios por la sencilla razón de que dejé a mis hijos por cuidar otra viña. Fui a cuidar a otra viña, me descuidé de la mía. Ok, cuando menciona eso, ¿verdad? La palabra del Señor, de que, bueno, la viña que era mía, pues no cuide, ¿verdad? Dios le dio un cargo, en este caso, Dios le dio al padre de familia, pues un huerto, así como al principio a Adán, por ejemplo, se le dio el hecho del huerto del Edén, que él tenía que trabajar, que él tenía que esforzarse por mantener, por supuesto, también el liderazgo dentro de su familia, pero vemos claramente que por no cumplir con ese liderazgo, pues Dios se desagradó, ¿verdad?, de Adán, y pues ahí vemos las consecuencias, el comer el fruto prohibido, y más adelante permitir, pues esto hizo que precisamente el hombre fuera echado del huerto del Edén. Bueno, ¿qué otra experiencia podríamos mencionar, hermano Eduardo? El también no recibir capacitación para estos estudios de la palabra de nuestro Dios, y simplemente nomás lo que había escuchado es lo que volvía a repetir, y para eso pues no era correcto.
tendría que prepararme yo muchísimo mejor escudriñando las Escrituras. Entonces, como quien dice, por ejemplo, una de las cosas que pudiera usted mencionar para que unos de nuestros hermanos o las personas que nos están escuchando en este momento, que ellos puedan saber cómo agradar a Dios, pues uno de los primeros puntos que usted tocó es que traten de cuidar su viña, antes que el trabajo, antes que a lo mejor el negocio, antes que otras cosas que pudieran ellos estar tomando por prioridades, pues primero que nada está su familia, la viña, es decir, Dios les dejó a nosotros, nos dejó como padres el cuidado de nuestros hijos, de nuestra esposa, y por supuesto tenemos que estar al tanto, alerta de lo que pudiera estar pasando en nuestro hogar, ya que por ese descuido, pues muchas veces pagamos las consecuencias más adelante, cuando ya dice usted, se dio cuenta que bueno, pues la viña que era de usted, pues no cuidó. Si no cuidó en el aspecto que quizás algunos de nosotros nos pudimos desviar del camino, nos pudimos alejar de la palabra de nuestro Dios, y lo vimos reflejado, por ejemplo, yo recuerdo, aquí está papá, por ejemplo, acá está nuestro hermano Johnny, pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, yo me recuerdo que aproximadamente a la edad de 16, 17 años, o antes de los 16, pues muchas veces debatía con usted, yo no sé si usted recordará, porque usted me hablaba del Señor, me hablaba de que tengo que poner en primer lugar las cosas de Dios, y pues siempre sencillamente como que hacía caso omiso, como que decía yo, no, pues esto no es para mí, yo no necesito al Señor, yo no creo que este libro sagrado pues fuera escrito o inspirado por Dios. Y bueno, pues a veces esas son las consecuencias de no habernos enseñado pues lo que es la bendita palabra del Señor, aun cuando, por ejemplo, nosotros aprendimos en lo personal, ahorita que nos están escuchando nuestros hermanos, hemos aprendido de nuestro hermano Eduardo por el ejemplo, es decir, no muchas veces por la palabra. A veces papá pues no se sentaba con nosotros a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, pero sí, con el ejemplo, él nos llevaba, por ejemplo, a dar estudio, y ese es el ejemplo que nosotros tomamos de él, porque casi siempre íbamos a estar en los debates o estar en los estudios bíblicos en los hogares, o en algunas otras ocasiones, pues dando, pues no solamente estudio a una familia, sino hablamos de la congregación, en la predicación, y esto lo veíamos nosotros como ejemplo. En este caso a lo mejor descuidó sí una parte, pero bueno, pues ahorita vemos que gracias a Dios, pues un servidor pues aprendió bastante de eso, y de verdad le decimos ahora a papá, pues si no nos hubiera regalado aquella Biblia que yo siempre recuerdo y que por ahí la tengo todavía, de verdad yo creo que entonces mi vida no hubiera cambiado, pero desde el momento que papá nos dio aquella Biblia Thompson, pues nuestra vida fue diferente, cambió totalmente, fue un giro de 360 grados cuando empezamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Bueno, pues esto es solamente una introducción de lo que usted podrá estar escuchando y podrá estar viendo acerca de cómo un padre puede agradar a Dios. Pero bueno, vamos a preguntar a nuestro hermano Jonathan, Iván, el que está a nuestro lado, vamos a preguntarle a él acerca de cómo él tiene visualizado a un padre que pudiera estar agradando a Dios. Ya vimos la experiencia que vimos de papá, bueno, yo tuve una experiencia, pero tú, por ejemplo, en lo personal como hijo, ¿qué experiencia tuviste en cuanto a papá, digamos? Porque él manifiesta que sí, hubo un tiempo que su viña, pues la viña que era de él, pues no cuidó. Bueno, pues yo el más claro ejemplo de que podemos decir de amor, pues obviamente es de el Padre Celestial, ¿no? Como decíamos, pero hablando de un Padre terrenal, bueno, pues en lo personal, como decíamos, mi papá siempre se esforzó por darnos, pues sí, el alimento material, que no nos faltara nada, y de igual manera, pues en lo espiritual, como dicen, siempre nos llevó, nos anduvo ahí acarreando para que pues tratáramos de ser mejor. Quizás como padres muchas veces cometen el error de quizás no tomar mano dura con nosotros como hijos, que quizás tratan de, pues con puras palabras muchas veces, o luego quizás por, bueno, si es decirlo así, que muchas veces mamá se mete y bueno, pues papá no puede corregir al hijo. ¿Por qué? Porque ese tipo de motivos hacen que los hijos se vuelvan rebeldes. Y prácticamente, bueno, pues yo es lo que puedo decir, que mi papá siempre nos trató de cuidar de la mejor manera, pero bueno, pues sí, quizás nos faltó muchas veces lo que hablaba yo ayer,
disciplina, ¿no? Disciplina, ¿para qué? Para que no nos descarriáramos, no cometíamos errores que quizás llegamos a cometer. Y bueno, un cinturonazo que nos hubieran dado muchas veces no nos lo dio. ¿Por qué? Pues quizás por amor, porque como decíamos en el tema de ayer, bueno, es que ¿cómo le voy a pegar a mi hijo? Me va a doler más a mí que a él, o cosas así. Es que yo lo quiero tanto, lo amo tanto, me va a odiar. Bueno, pues la disciplina, como vemos, también es de un padre. Un padre tiene que ser duro, tiene que ser estricto, tiene que ser fuerte, tiene, como dicen, ser el cabeza del hogar, como decíamos. Es cierto, ahorita estaba leyendo el significado de la palabra padre, significa ser padre, ser ejemplo de comprensión, cariño a nuestros hijos, pero también habla de disciplina, habla de un trato duro con los hijos. También cuando se tiene que disciplinar a un hijo, tiene que ser duro. Imagínense, si mamá es la que siempre está ahí, bueno, que no le hagas esto a mi hijo, no le hagas esto a mi hija, nada, bueno, pues entonces, ¿quién va a disciplinar en el hogar? Bueno, pues papá también tiene que poner la mano dura. ¿Para qué? Para que no salga de las riendas el hogar que el Señor les mandó a que, pues a que ellos lo guiaran, ¿no? Porque si no, al final de cuentas, el Señor no le va a venir a pedir cuentas a los hijos, sino a los padres, ¿no? ¿Qué pasó con los hijos? Pero es que, Señor, ¿yo cómo le iba a pegar? Señor, ¿yo cómo le iba a gritar a mi hijo? Ay, me dolía tanto. El Señor te mandó a disciplinarlos, y es algo que como padres va a doler, porque va a doler, ¿no? Es como me decían a mí, es que tú no tienes hijos, Johnny. Tú que vas a saber qué se siente pegarle a un hijo. Bueno, pero el Señor lo dice, ¿no? Así es. No, y el más ejemplo, yo creo que, como dice la Escritura, nadie va a tener un poco tu juventud cuando tú conoces lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad? No se necesita ser padre, escuchen bien, para decir, bueno, cómo poder disciplinar a un hijo, ya que Dios nos dice a través de su palabra de qué manera hacerlo, de qué manera criarlo, de qué manera también educarlo, y sobre todas las cosas instruirlo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que nosotros como padres tenemos el deber, la obligación de instruir a nuestros hijos en su camino. Bueno, pues vamos a iniciar en esta noche, vamos a inclinar nuestro rostro. Yo sé que ya estamos haciendo algunos comentarios, papá dio algunos, un servidor otros, nuestro hermano Johnny otros, y bueno, pues estos son simple y sencillamente la introducción de esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro, le invitamos en esta noche y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar, oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, le damos las gracias porque en esta noche podemos estar aquí reunidos como hijos suyos, pero sobre todas las cosas, Padre, reconociendo que, por supuesto, tenemos que honrar a nuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Le suplicamos, Padre Celestial, que todos los días de nuestra vida podamos hacerlo, que no tan solo con las palabras, sino con las acciones, podamos estar honrándolos, podamos estar venerándolos, y sobre todas las cosas, Padre, como dice su palabra, pues a usted a través de las acciones y de todas las obras que podamos hacer para su honra y para su gloria. Le pedimos, Padre Celestial, en esta noche que usted nos hable a través de su palabra, que nos ayude a saber cuáles son los padres que puedan estar agradando en estos momentos a usted delante de su presencia, pero también cómo es que hay padres que quizás estén desagradándole o que estén haciendo algo que no sea de su agrado, y que ahorita, Padre Celestial, usted nos va a hablar a través de su palabra y nos va a poder ayudar a enmendar, a corregir aquellas cosas que en verdad le están desagradando delante de su presencia. Gracias, Señor, le damos en esta noche y le agradecemos todo en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues vamos a hablar acerca de los padres que agradan a Dios. Como ustedes saben, el día de mañana pues es el Día del Padre, el 16 de junio, y bueno, pues la Biblia nos enseña claramente en el mandamiento de nuestro Dios que tenemos que honrar a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Con promesa, allí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, dice que tenemos que honrarlos, tenemos que obedecerlos, y sobre todas las cosas que tenemos que nosotros como padres también saber la forma en cómo podemos ser hombres que de verdad estén agradando a Dios. Entonces, hermanos, si usted está ahí en su casa, está pues acostado o simple y sencillamente está sentado con su familia, le pedimos que usted agarre un papel, agarre un lápiz o una pluma y usted apunte los textos que se le van a estar dando en esta noche, para que usted pueda saber cómo ser un padre que en verdad esté agradando a nuestro Dios. Como ya lo dijimos hace unos momentos, la palabra agradar quiere decir complacer, contentar, gustar, es decir, sentir agrado o gusto. En este caso, cuando estamos hablando de padres que agradan a Dios, es decir, padres que dan
gusto o complacen, contentan a nuestro Dios con sus acciones, por supuesto, pero con otras cosas más. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. El libro de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 13 es el primer texto que vamos a estar tocando en la imagen que, por ejemplo, que nosotros teníamos anteriormente allí en el Facebook que publicamos. Bueno, pues era otro texto diferente al que estamos dando el día de hoy, pero no es el texto que vamos a estarnos basando, ya que la Biblia nos enseñaba claramente, bueno, si yo soy padre, y dice, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su siervo, su señor, ¿dónde está, dice, mi siervo? ¿Dónde está el servicio que en este caso que deben de presentar? Bueno, como padres tenemos que entender también que Dios quiere que le agrademos, que Dios quiere que le honremos, y sobre todas las cosas que le dediquemos más tiempo a Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra. 2:13 dice así: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Entonces la Biblia nos enseña que no hay excusa alguna. Los padres, por supuesto que somos cristianos, y aquellos que no lo son, tienen la obligación también de leer este párrafo de la Biblia y saber que Dios quiere que le conozcamos. Dice el versículo: os escribo a vosotros padres porque conocéis a aquel que es desde el principio. Es decir, que el Padre tiene que conocer al Dios verdadero, tiene que conocer al Padre celestial, al Dios de los ejércitos, para que en este caso agrade, por supuesto, a nuestro Dios. Dios quiere ser agradado, Dios quiere ser honrado, pero primero, como dice el libro de Romanos, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? Y es la verdad, ¿cómo vas a invocar o vas a conocer al Señor cuando ni siquiera has oído hablar de Él? ¿Y cómo irás si no hay quien te predique? ¿Y cómo predicarán, como dice el libro de Romanos 10, 14 al 17, cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos entonces quien nos instruya para poder conocer al Padre Celestial. Necesitamos personas, varones y mujeres, que nos ayuden a conocer al Dios de Israel, al Dios de Jacob y al Dios que estamos adorando nosotros, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces sí necesitamos conocerlo. La Biblia nos enseña claramente que Dios dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis a aquel que es desde el principio. Dios no quiere entonces que ignoremos acerca del Padre Celestial. Ahora, lean Juan capítulo 10, versículo 14, lo que nuestro Señor Jesucristo menciona acerca de Él, que Él es el buen pastor y tenemos que conocerle, no tan solo al Padre, sino al Hijo, y el Hijo hace la voluntad ¿de quién? Del Padre. Vamos. Sí. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces sí es necesario que nosotros entendamos que tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a través de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial. Él mismo dice que lo vino a dar a conocer. Entonces la Biblia nos enseña que los padres realmente que agradan a Dios, conocen a Dios y guardan sus mandamientos. Entonces es algo bien importante. La Biblia nos enseña que Jesús es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas y dice: y las mías me conocen. Y la palabra conocer, en este caso, ¿qué podríamos mencionar, hermano Eduardo, acerca de conocer? Porque la Biblia nos enseña que el Señor dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis a aquel que es desde el principio. ¿Cómo podemos conocer a alguien? ¿O cómo podemos conocer a Dios? Bueno, pues nos damos cuenta que dice Cristo que Él vino a mostrar al Padre, y si lo conocemos a Él, pues es el medio para llegar al Padre. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entendemos claramente que tenemos que seguirlo primeramente a Él para poder llegar al Padre. Entonces esto quiere decir que un padre que agrada a Dios tiene que conocer a Dios primero.
pero lo tiene que conocer a través de su Hijo, Jesucristo. de su Hijo Jesucristo. Como usted lo menciona hace unos momentos, nadie va a ir al Padre si no es por ¿quién? Por el Hijo. Y fíjese entonces que la Biblia nos enseña esto, y es tan claro que nosotros tenemos que entender que como padres, aquí cristianos, tenemos que conocer más a ¿quién? A Dios, pero sobre todo a través de Jesucristo. Es decir, ¿qué nos dice Cristo acerca del Padre? Por ejemplo, cuando ustedes se dirijan al Padre, el Señor dijo, oren así. Quiere decir esto que entonces un Padre terrenal debe de saber que orar, ¿verdad? Un padre terrenal debe de orar, no tan solo él, sino también orar con sus hijos, que los hijos estén acompañándolo a él para que él también pueda enseñar a sus hijos a orar, así como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Entonces un padre que agrada a Dios es un padre que conoce a Dios, que pide a Dios, que clama a Dios, que constantemente está en su boca la palabra Dios, o en este caso, que conoce a Dios. Pero ¿cómo conocemos, ahorita por ejemplo, que mencionó nuestro hermano Eduardo, de que el único camino para ir al Padre pues es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo conoceríamos más a nuestro Señor Jesucristo? ¿O cómo lo conoceríamos para ir más al Padre? Pues como siempre lo hemos dicho, no teniendo una relación íntima con el Señor, ¿no? Si no puedes hablar de alguien a quien ni siquiera has tratado, ¿no? ¿Cómo vas a tratar al Señor? Pues de acuerdo a la palabra. Obviamente pasar tiempo, como lo dijimos el día de ayer, quizás buscarlo, como muchas veces no lo hacemos, no sé, hay varios tipos de forma, pero pues obviamente como lo dicen en otras ocasiones, sin comunicación, si no hay una buena relación, o sea, si nunca vas a conocer a alguien si no tienes una buena relación con él. Entonces tú tienes que pasar más tiempo, ¿verdad? Es decir, que tus hijos lean la palabra, pero la lean también junto contigo, que ellos sepan en este caso que tienen que pasar tiempo con Dios. Es decir, tú como padre tienes que enseñar, y una forma de agradar a Dios es que tú como padre pues empieces a pasar más tiempo leyendo la palabra, a pasar más tiempo orando. Y esto no solamente lo van a ver tus hijos, sino también tu esposa. Es decir, que pasas más tiempo leyendo la palabra, orando al Padre Celestial, y por supuesto esto es un gran ejemplo que pudieras tú dar en tu familia. Es un padre que estuviera agradando a Dios. Pues sí, pues prácticamente como jóvenes, como cristianos, pues debemos de hacer eso, ¿no? Es algo que es bien triste ver que quizás, sí, decimos que son nuestros padres, pero bueno, pues a ver, confundimos esto y decimos, no, bueno, son mis padres, como el día de ayer igual lo dijimos, creemos que nada más esa es la obligación de un padre, mantenerme, darme dinero, darme todo lo necesario material, pero bueno, pues un padre es mucho más que eso, ¿no? Debe de ser un amigo, un verdadero amigo, como dicen muchos de los jóvenes, bueno, decimos, yo doy la vida por mi novia, las jóvenes después dicen, yo doy la vida por mi novio, mi mejor amigo, mi mejor amiga, se mata él, se mata ella, me mato yo con él, cosas así que podemos decir tontas, y bueno, al final, yo lo he visto, porque yo lo he visto, al final, cuando todos esos amigos se van, quizás tú llegas a caer a la cárcel, al hospital, quizás ya no tienes ni un amigo, los únicos que quedan allí es papá y mamá, y obviamente Dios, pero aquí en nuestra tierra, los que nunca te van a dejar van a ser papá y mamá, así seas tú el hijo más rebelde, así seas el hijo más malo, al que todos odian, papá y mamá siempre son los últimos que van a estar allí, y bueno, son capaces hasta dar la vida por ti, con tal de que tú no sufras, ¿no? Ok, bueno, pues ahí está ya el comentario de nuestro hermano Eduardo, nuestro hermano Johnny. Y bueno, pues en estos momentos tenemos que entender entonces que sí, los padres tenemos que conocer más a Dios. Es decir, pasar más tiempo con Dios a través de la lectura de la palabra, pero también a través de la oración. Algo que es bien importante es que tienes que checar, tienes que cotejar qué tanto leen tus hijos la Biblia, qué tanto oran tus hijos también. Tienes que cotejar, tienes que checar esto, porque eso es lo que hace un padre. Está no solamente conociendo a Dios, sino que da a conocer al Dios verdadero, al Padre Celestial, y checa que, como decía papá, la viña que es mía, tengo que aprender a guardarla. Y una de las cosas que tenemos que hacer es checar la Biblia de nuestros hijos, qué tan
que tanto la leen y sobre todas las cosas que tanto también ellos se comunican con el Señor. También tenemos que entender que los padres que conocen a Dios confían en Dios. Lean Salmos capítulo 9, versículo 10. El libro de Salmos capítulo 9, versículo 10 dice que los padres que conocen a Dios confían, por supuesto, en Él. Salmos 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuando tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces un padre que conoce a Dios confía en Dios. Dice la palabra del Señor que en ti confiarán los que te conocen, los que conocen tu nombre. Entonces la Biblia nos enseña claramente que un padre que conoce a Dios confía en Dios. Eso es lo que hay que entender. Alguien que está agradando a Dios es alguien que confía en Él, que está plenamente convencido que Dios existe, que cuando vienen las pruebas, vienen las luchas o vienen las tribulaciones, pues es Dios el que va a suplir ¿qué? Todas sus necesidades. Algo que es bien importante, Johnny y hermano Eduardo, dar a conocer es que hay ocasiones que los padres de verdad no dan a conocer esta palabra y es bien triste. Veamos un ejemplo de cómo los padres, en este caso que se preocuparon, escuchan la ley de Dios, no solamente se preocupan por conocer a Dios, sino por transmitirla de generación en generación. Alguien que quiera agradar a Dios o que cumple los mandamientos de Dios es alguien que pasa la ley de Dios de boca en boca, de generación en generación. Salmos capítulo 78, versículo 1 hasta el versículo 8. Salmos 78, versículo 1 hasta el versículo 8. Salmos 78. 78, ¿qué? 78, 1 al 8. Dice así: fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces nos damos cuenta claramente que los padres que agradan a Dios, por supuesto que estos padres no solamente lo cuentan a sus hijos, sino a la generación, dice, que nacerá. Y aún la generación que se levantará, dice, se la cuenten a sus hijos. Y el propósito es de que pongan en Dios su confianza, de que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Entonces un padre que de verdad está agradando a Dios es un padre que no tan solo da a conocer lo que Dios ha hecho, sino que también ayuda a sus hijos a que guarden los mandamientos de Dios, a que confíen en Él y por supuesto que no se olviden de las obras de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, pues para mí, pues lo que veo también que pues la Iglesia de Cristo se olvida mucho de la oración, y eso es triste debido a que la oración es poderosa, es algo que podemos recibir de nuestro Dios en esa oración, y si nosotros no confiamos en ella, pues ¿cómo se las vamos a transmitir a los demás cuando muchas de las veces la han negado públicamente? O sea que estamos hablando de que
los miembros de la iglesia del Señor tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar, los padres en este caso, para que pongan, como dice la Escritura, en Dios su confianza. Un padre entonces que no ora o que no tiene esa necesidad, porque la Biblia nos enseña que el Señor nos dijo que es una necesidad, dice, orar siempre y no desmayar. Entonces un padre tiene que estar orando constantemente, que sus hijos vean que de verdad están poniendo en Dios su confianza y no se olvidan de que de su ley, ¿sí? Guardan sus mandamientos. Es algo que cada padre de familia debe hacer, y va a entender y va a darse cuenta que Dios escucha la petición, Él da la respuesta, que muchos llaman milagros. No, Él contesta la petición del justo. Es lo que debemos entender. Sí, es algo bien cierto lo que dice mi papá, de que, bueno, como cristianos y como padres es lo que debemos de entender, y no solamente enseñar a orar a los hijos, sino también orar los padres por los hijos. Y muchos creen que, como dicen, una oración de 3 minutos, y que quizás hoy le pedí al Señor que me ayude con mi hijo, con mi hija, porque no sé cómo sacarlo adelante, o quizás así, pero no, o sea, hay que entender que una petición que hacemos nosotros como cristianos no es cuando nosotros la queramos, porque muchos decimos, bueno, ya quiero que el Señor me conteste, que mi problema se arregle, que mi familia, pero no, hay que entender que el Señor lo hace cuando Él quiere, no cuando tú digas. La voluntad del Señor es precisa. Y bueno, pues la mejor enseñanza que podemos tener de un padre que oró fue allí en Job, cuando él dice que Job oraba por sus hijos, en Job 1:5, donde dice así: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí podemos ver que, bueno, pues ¿qué hacía Job? Job pedía por sus hijos. Job, ¿por qué? No porque dijeran, es que mis hijos son malos, sino porque sabía que quizás habían pecado, quizás sabía que quizás habían hecho algo malo. Y bueno, Job, como sabemos, fue un temeroso, un hombre perfecto ante los ojos de Dios, y bueno, pues él oraba. ¿Por qué? Porque quizás sus hijos habían faltado contra Dios. Job ofrecía holocaustos, sacrificios, ¿para qué? Para que Dios pudiera perdonar aquello. Sabemos que muchas veces tus hijos no son perfectos, o no son lo que tú quieres que sean, pero tú tienes que orar, tú tienes que interceder por ellos también, para que, bueno, el Señor pueda perdonar y pueda hacer que cambien sus corazones ellos, ¿no? Bueno, pues ahí está, la Biblia nos enseña claramente que sí tenemos que entender como cristianos que hay una preocupación tremenda por estar viendo cómo están nuestros hijos. Job, por ejemplo, como lo mencionas bien, dice en el libro de Job, capítulo 1, dice que este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces sí vemos claramente que hay varones que son temerosos de Dios, que se apartan del mal y que sobre todas las cosas pues guardan los mandamientos de nuestro Dios. Vemos cómo Job entonces oraba a Dios por su familia, oraba por sus hijos que quizás habrán blasfemado o habrán hecho algo malo dentro de su corazón. Pero es triste ver, por ejemplo, también que hay generación que se está levantando, por ejemplo, que no conoce a Dios. Por ejemplo, esto sucedió allá en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10. Dice que hubo toda una generación, ¿sí?, y que no conocía a Dios, y es lo más triste. Hay personas, papi, que por ejemplo, si usted como padre no nos hubiera enseñado a nosotros el camino de Dios, el camino de justicia, pues estamos seguros que nosotros no se lo hubiéramos enseñado a nuestros hijos. Y nuestros hijos pues no conocerían a Dios, no conocerían al Padre Celestial, y eso es lo más triste. Entonces una generación que se levanta y que conoce a Dios, que confía en Dios, es porque tuvo un padre que le estuvo guiando en el camino de Dios. Pero hay generaciones, tristemente lo decimos, hay hijos que nacen y que ya no conocen a Dios, y mucho menos guardan los mandamientos, no ponen en Dios su confianza. Es lo más triste. Sí, pues es lo más triste.
Y por eso nosotros como cristianos pues debemos esforzarnos por hacerlo, para poder lograr en verdad una generación mejor que nosotros. Es lo que debemos decir. Jueces, ¿qué, perdón? 2:10. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ok, bueno, pues nos damos cuenta claramente que dice que toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, qué vergüenza, por ejemplo, si nosotros, nuestros hijos, se levantan y no conocen a Dios. Y sobre todas las cosas dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, que como padres, Israel, digamos, ya los había sacado del desierto, los había sacado de la esclavitud de Egipto, y esta generación que se levanta, pues dice la palabra del Señor que no conocía lo que Dios había hecho. Entonces es una generación prácticamente que se levantó, que no conoció a Dios ni la obra que él había hecho. Entonces es triste, es vergonzoso que nosotros como padres no enseñemos a nuestros hijos lo que él ha hecho en nuestra vida, y sobre todas las cosas que no conozcan a Dios, que no pongan en Dios que su confianza. Entonces sí, nosotros necesitamos como padres, si eres un padre, por ejemplo, que tiene hijos e hijas, hablando de por ejemplo, que no tiene esposa, pero que está con sus hijos, es la obligación de él educar a sus hijos para que conozcan a Jehová, para que guarden sus mandamientos, para que cuenten, en este caso, las obras y las maravillas que ha hecho Dios en su vida. De la misma manera, si eres una madre y no hay un esposo ahí, Dios dice a través de su palabra que tú has sido el padre, has sido la madre, pero sobre todas las cosas que tienes un Padre Celestial, el cual te está enseñando las cosas que tú pudieras enseñarle a tus hijos, para que tus hijos pongan en Dios su confianza, y no se olviden de su ley y guarden sus mandamientos. Es la obligación, por ejemplo, Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos dice, instruye a tu hijo desde pequeño, para que cuando fuere viejo no se aparte del camino. Y la palabra instruir quiere decir guiar, encaminar, tomar de la mano a nuestros hijos y mostrarles en pocas palabras el camino. Entonces es la obligación de un padre que agrada a Dios, es aquel que no solamente se preocupa por la generación que nacerá, sino que en el momento que tiene sus hijos, los está encaminando, los está instruyendo, los está guiando para hacer la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. Y aun cuando fueren viejos, dice la palabra de Dios, no se apartarán del camino. Sí, y es algo bien cierto, porque cuando ahorita estaba leyendo en el libro de 1 Timoteo 5:8, cuando habla el Señor, habla Pablo allí, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando hablamos de la palabra proveer, muchas veces luego se nos va a la imaginación, bueno, pues que solamente necesidades económicas, materiales, que quizás zapatos, quizás alimento, una buena casa, un techo donde vivir, una educación, pero bueno, quizás eso pasa a segundo término. Es cierto que el responsable del hogar es el padre, como lo hemos dicho hace un rato, es cierto, pero lo primero que deben enseñar a los padres, quizás no tengan la mejor casa, pero lo principal es el temor a Jehová. Si tienen el temor a Jehová, tus hijos van a caminar bien. Sí te debes de preocupar por quizás darles una educación, quizás que tengan ellos un buen trabajo, una buena carrera, pero bueno, eso es un segundo término. Mientras se estén perdiendo tus hijos, se estén perdiendo y no tengan temor a Jehová, bueno, así podrán tener la mejor carrera en Harvard, pero pues tristemente vemos que no estás cumpliendo con la voluntad del Señor. Cuando habla de proveer, como tú, como padre, como cabeza de hogar, bueno, pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo fue el más claro ejemplo de amor para su iglesia. Él se vino a entregar por nosotros. Y bueno, como padre tú tienes que dedicar amor a tus hijos también. Hay padres que muchas veces creemos que pues por ser
no que estar ahí beso y beso, ni bueno, cosas así que dicen, muchas veces es que el que está diciendo que yo sea cursi, hermano, no, sino que bueno, pues tú tienes que ser el más claro ejemplo de amor con tus hijos, respetarlos también, quizás hablarles con buenas palabras, enseñarles cosas que quizás, ¿por qué? Porque tú eres el ejemplo, eres la cabeza del hogar, una cosa que es proveer, otra cosa que puedes proveer para tus hijos, bueno, pues es una buena, la palabra espiritual, como decía nuestro hermano Abel, no, ¿dónde van a preguntar las mujeres? Bueno, pues dice el Señor, pregunten a sus padres en casa, ¿no? Cosas así. Ok. Bueno, pues, entonces, cosas que debemos de ver, que debemos de proveer como padres, no solamente lo material, sino también lo espiritual, también quizás enfocarte en los problemas que como chavos tenemos. Como chavos tenemos muchas broncas, en verdad, muchas broncas, y quizás los padres digan, ay, mi hijo, ¿qué broncas va a tener? Si nada más que se dedica a estudiar, y ya con eso yo estoy feliz. Pero como jóvenes también tenemos problemas en nuestra vida, en nuestra juventud, y bueno, como padres deben de también ustedes tratar de interesarse un poco más por los hijos. Así como ayer yo les decía a los hijos, bueno, ustedes tengan una relación de amistad con los padres, bueno, pues también los padres deben de tener una relación de amistad con los hijos, ¿no? Bueno, pues hay mucho ruido en esta noche, no sabemos ahí el día allá afuera, por ejemplo, es lo que están haciendo, pero bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Recuerden, hay padres que tristemente lo decimos, pero por ejemplo, no ven a sus hijos. Desde la mañana, por ejemplo, que se levantan, únicamente los ven en la noche, es decir, se levantan, sus hijos están dormidos, regresan y sus hijos están dormidos. En ocasiones, por ejemplo, es el gran error que se comete como padres, el pasar más tiempo creyendo las prioridades económicas o para la educación, cuando en realidad la educación o todo lo que es el vestido y todo esto, pues pasa a segundo término, cuando Dios dice a través de su palabra que lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es el temor a ¿quién? A Jehová. Entonces, un hijo que es instruido en el temor de Dios es un hijo sabio. Por el contrario, un hijo que no es instruido en el temor de Dios, es decir, que no teme a Dios, no guarda sus mandamientos, es porque en primer lugar no se le ha enseñado que el primer lugar es ¿quién? El Señor. En primer lugar están otras cosas antes que el Señor. Así es. Así es. Y bueno, tristemente también me he encontrado que hijos que están fastidiados, que me han dicho, yo ya estoy harto que Jesús, todo el tiempo mi papá me ha enseñado eso. Ya estoy cansado. ¿A qué se debe eso? Cuando desde pequeños han sido hijos y les han enseñado. Bueno, yo aquí quiero opinar como joven. Muchas veces nos hartamos de la palabra del Señor. Quizás la conocemos, porque sí la podemos conocer, pero una cosa es conocerla y otra cosa es llevarla a cabo o amarla, como dice la palabra. Y bueno, como jóvenes muchas veces es eso, que quizás como estamos pasando en etapas difíciles, en etapas de la juventud, lo que queremos hacer es alejarnos del Señor. ¿Para qué? Para no tener ese compromiso, no sentirnos tan mal por estar pecando. Un ejemplo, el Señor me dice como joven, como decía mi papá Jesús, nuestro Dios dice, no tomes, joven, pero ¿por qué siempre me hablas de la Biblia? ¿Por qué siempre, si ya lo sé, o sea, siempre me quieres hablar de lo mismo? Pues son cosas que como jóvenes muchas veces ponemos pretextos absurdos para decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber de Dios, yo no creo en el Dios, yo soy un ateo, como dicen. Pero en realidad lo único que están haciendo, sí creen en Dios, pero lo único que están haciendo es quererse darle la vuelta. ¿Para qué? Para no tener un compromiso con Él, ¿no? Sí, realmente, por ejemplo, eso es lo que es una justificación que se está llegando cuando, digamos, el joven se justifica al decir tanto Jesús. Llega el momento en que la Biblia nos enseña que la necedad está en el corazón del muchacho. Nos enseña también que el pecado está ya desde su juventud. Entonces sí necesitamos nosotros entender esto. Bueno, pues de verdad les agradecemos a todos por estar con nosotros. Dios les bendiga ricamente. Mi nombre es Abel Salinas González. Vamos a ver los comentarios y enseguida
pues vamos a terminar el programa de esta noche, ya que hay mucho ruido en la parte de afuera. Ok, bueno, pues nuestra hermana Alicia, nuestro hermano José, nuestra hermana Patti nos mandan saludos. Y bueno, dice nuestro hermano José: hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, un gusto verlos juntos enseñando la palabra de Dios. Gracias, hermano José, Dios le bendiga ricamente y bendiciones allá a nuestro hermano José junto con Judí. Dios les bendiga grandemente. Bueno, pues que el Señor les bendiga también a José y a su esposa. El Señor les bendiga, que los cuide por allá por ese lugar. A ver cuándo vienen, ¿va? Sí, que se avisen siquiera, ¿no? Sí, a ver cómo están, hombre. Ok, bueno, pues dicen, se ven bien los tres, escuchan bien, hay un pequeño zumbido. Ok, gracias José por decirnos. Y sí, se escuchó un pequeño zumbidito, bueno, pero ya es mínimo. Y bueno, pues quizás la próxima semana vamos a tratar de corregirlo. Ahorita quizás, hicimos así para que quizás se reduciera el ruido que hay en el exterior, ¿no? Así es. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Bueno, nuestra hermana Alicia dice: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, saludos, como siempre, a nuestra hermana. Y nuestra hermana Patti Salinas, de allí Ciudad del Carmen, Campeche, dice: Dios les bendiga, saludos a todos. Bueno, pues gracias, en verdad estamos contentos porque todos y cada uno de ustedes nos están acompañando, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Alicia Rodríguez, Dios le bendiga grandemente. Y recuerden, por ejemplo, el tema de hoy es padres que agradan a Dios, o de qué manera, de qué forma los padres pueden estar agradando a Dios, y que en ocasiones tristemente lo decimos, pero que nos preocupamos tanto por otras cosas como es el trabajo, como son la comida, como es el vestido de nuestros hijos, cuando en realidad lo primero que tenemos que estarnos preocupando es por su salvación, porque la Biblia nos enseña claramente que esto es lo más. Y tú tocabas el día de ayer, por ejemplo, un texto bíblico donde decía, bueno, que lo más agradable o el mayor gozo de un padre es escuchar que sus hijos andan en la verdad. Lo más triste, lo más vergonzoso, lo más, por así decirlo, lo más desastroso o algo más feo sería el escuchar que nuestros hijos andan en la mentira, que andan en las drogas, que andan en el alcohol, que andan en el cigarro, que andan en las pandillas, que andan haciendo otras cosas en lugar de estar adorando a nuestro Dios. Eso sería lo más triste, pero qué bueno, qué gozo es cuando tú escuchas que tu hijo o tu hija pues está alabando al Señor, está en una reunión de confraternidad, está en una reunión con sus hermanos, con sus hermanas, está cantando himnos al Señor, está escuchando la palabra. Pero qué triste cuando vemos que nuestros hijos andan, por ejemplo, en la mentira, andan escuchando la voz del enemigo y andan haciendo la voluntad precisamente de Satanás. Ok, bueno, pues es bien cierto esto, chavos, hermanos, padres, pues hay que aplicarlo igual, como decimos ayer a los jóvenes. Yo les decía, y no solamente a los jóvenes, sino a los hermanos adultos, pues hay el mayor gozo, como decía Juan, tercera de Juan, pues no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Y bueno, pues si quieres darle un buen regalo a papá el día de mañana, pues no solamente el día de mañana, sino todo el año, pues que sepa que andas en la verdad, pero no solamente que no de palabra, sino en hechos. No demuéstraselo con tus hechos que tú amas al Señor. Y jóvenes, adultos y hermanos padres, esfuercen. Sabemos que no es tan fácil ser un padre, nadie nació siendo padre, pero sí se puede. Si el Señor te dio instrucciones para que tú puedas ser un buen padre, claro que se puede cumplir. No hay nada imposible para el Señor. Y eso es lo mejor, por ejemplo, que tenemos la instrucción divina de cómo ser un buen padre. Si papá, por ejemplo, no hubiera encontrado usted aquí la instrucción de cómo ser un buen padre, pues simple y sencillamente cómo hubiéramos sido nosotros como hijos. Si usted no hubiera encontrado el camino, como dice usted, alguien le habló de Cristo, le mostró el camino y usted aparentemente no nos enseñó, pero a través del ejemplo nos mostró a nosotros el camino. Sí, porque han de recordar, ¿no?, que caminábamos, no importa las horas, a veces eran 2 horas, cada 8 días, pero pues llevaba la reunión, y es lo que para mí, yo creí, para mí yo había aceptado que tenía que hacerlo, y por eso lo hacía.
tenía que caminar, no importa que caminar. Y algo que, por ejemplo, papá también nos mostró, es que, por ejemplo, usted, muchas veces amaba mucho a los hermanos, hablando de que los ama, pero me refiero a que por ejemplo, a veces la hermandad era primero que la familia, y a veces nosotros no entendíamos, digamos, por qué a lo mejor el tiempo que usted debería dedicarlo a su familia, pues lo dedicaba dando estudios, predicando la palabra, o haciendo esto, haciendo lo otro, por los hermanos. Y ahora, al estudiar las escrituras, nos debemos de entender que, como diría el apóstol Pablo, la mayor preocupación son la iglesia. Es decir, a veces, antes que todas las cosas, dice que tenemos que tener amor por la iglesia, amor por las almas, amor por los perdidos. Pero yo creo que esto lo podemos hacer juntos como familia, cuando, por ejemplo, el varón, la mujer, los hijos, pues hacen esto, pues lo hacen siempre como para el Señor y no como para los hombres. Como dice la Escritura, sabiendo que a Cristo el Señor servimos. Por eso el Señor dice que cuando te vimos hambriento en aquel día del juicio, muchos le van a decir, cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel o desnudo, y no te cubrimos. Y Él les dirá, por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí no me lo hicieron. Y esos pequeños son los que creen en Él. Sí, es cierto. Y bueno, pues como decíamos, no teníamos nada que reprocharle a mi padre, porque pues todo lo que hizo fue de gran bendición en nuestra vida. Sabemos que como hombres podemos tener errores, pero pues lo que quizás tuvo grandes errores mi papá, pero yo digo que la mayor bendición fue esa, que siempre, sea como sea, siempre nos anduvo ahí trayendo y quizás molestándonos. Mi hermano Alex y yo sí lo comentamos, que gracias a que mi papá nos molestaba tanto, pues seguimos aquí adelante en la obra del Señor. Si no hubiera sido que mi papá nos estuviera moleste y estar terco de que vayamos, que nos comportáramos, ¿saben qué? ¿Dónde andaríamos ahorita? Quizás en algún reclusorio, quizás ya está muertos, pero bueno, pues gracias al Señor que puso a mi papá que nos estorbara, seguimos aquí adelante, y por eso les damos gracias hoy a mi padre, y pues por eso reconocemos el trabajo que el Señor ha hecho en mi padre, y como decimos, pues la mayoría de los hermanos que lo conocen lo quieren bastante por el trabajo que él ha hecho, pero pues como familia, qué mayor, pues ¿por qué no lo vamos a querer tanto? Si también en nuestra vida ha sido gran ejemplo para nosotros. Él nos ha enseñado a que, bueno, pues a donde vayamos tenemos que predicar la palabra del Señor, y aquí públicamente lo puedo decir, mi papá está en el hospital, en la camilla, él sigue predicando la palabra del Señor ahí con los demás enfermos, y bueno, es un gran ejemplo que a nosotros como sus hijos nos enseñan a perseverar, porque si mi padre lo hizo, nos dio el ejemplo, bueno, lo mínimo que podemos hacer nosotros es seguirlo, como dice la palabra, esto va a pasar de generación en generación. Decía nuestra hermana Patia ahorita en un comentario, tema excelente, mi niño Edwin se prepara para Dios. Nuestro sobrino Edwin, su nieto de mi papá, bueno, vemos que también ya se está preparando, y si Dios quiere, y claro que Dios quiere, pero si sigue adelante Edwin, bueno, pues próximamente va a poder estar aquí predicando con nosotros, o quizás después sea el que a nosotros nos esté enseñando, pero bueno, es cosa de seguir constantes en la palabra del Señor, ¿no? Así es. Bueno, pues un comentario, Margarita Rodríguez, por ejemplo, bueno, por lo que yo veo, está comentando con nuestra hermana Vicky, y bueno, pues ella pide, digamos, direcciones de la Iglesia de Cristo allá en Morelia. Dice que ella tiene, por ejemplo, familia allá, y no quisiera que fueran a otra iglesia que no tenga la doctrina de Cristo, allá en Morelia, Michoacán. Y bueno, pues de verdad le damos las gracias, hermana Margarita Rodríguez. Si usted tiene familia en Morelia, Michoacán, si nos puede indicar, digamos, su dirección, o la puede mandar a través del Facebook de un servidor, Abel Salinas, con gusto estaríamos al pendiente de su familia, estaríamos inclusive, si Dios nos permite, visitándola para indicarles también la forma de dónde están las congregaciones de la Iglesia de Cristo, o, por qué no decirlo, establecer una congregación allá en el área donde ellos están. Pero bueno, pues también queremos la disposición, y si usted gusta, por supuesto, estaríamos estudiando con su familia y su familia de la misma manera que estuviera de acuerdo, y por supuesto estaríamos en estos momentos al pendiente y viendo si usted nos pudiera indicar la dirección allá de su familia en Morelia, Michoacán. Gracias, hermana, de verdad, por estar con nosotros, nuestra hermana Margarita Rodríguez. También, por ejemplo, Caro Rodríguez, que
una de las vecinas de aquí abajo, quiere comentar, dice ella, por lo que yo entiendo, pero no ha podido, dice que no ha podido en este caso pues mandar su comentario, y bueno, pues ella quiere comentar algo también, y le damos las gracias por estar con nosotros. Caro, Dios te bendiga ricamente, saludos a todos allá, y decirles Dios les bendiga ricamente, a nuestra hermana Sabina y todos, y bueno, pues gracias de verdad, Caro, porque tú nos estás en esta hora sintonizando. Y bueno, pues ahorita en este momento pues está mandando su comentario, y vamos a ver qué es lo que dice. Ok, mientras que manda su comentario, aquí tengo otro comentario de nuestra hermana Berna, nos lo mandó nuestra hermana Nancy, que bueno que también se hace presente, y pues dice que le da bastante gusto a nuestra hermana Berna. Dice, wow, qué gusto que esté tu papi, salúdamelo porfa, dile que lo amamos en el amor de Dios. Ok, nuestra hermana Berna Pérez Montiel. Ok, bueno, pues ya está. Me manda. Y bueno, pues ahí también un primo llamado José Estrada manda una pequeña imagen, él es ateo, dice gracias a Dios. Y bueno, pues es Chabelo, el hijo de nuestra tía Secundina. Y bueno, pues vemos varios comentarios que has hecho, por ejemplo en Facebook. Si tú nos estás viendo en este momento, te decimos que nos gustaría bastante platicar, no por Facebook, sino personalmente contigo. Y por qué no decirte, invitarte al programa para que puedas pues darnos tus comentarios acerca de todas las imágenes que posteas y de todo, por qué está comentando acerca del ateísmo. Y lo que más me da risa, decía alguien por ahí, es que por ejemplo los ateos hablan mucho de Dios, y dice, y bueno, pues y no creen en Dios. A mí lo que me ha encantado, y sigan orando por una persona llamada George Linspin o algo así se llama. Pero bueno, este era uno de los mayores grandes ateos que hay en el mundo. Pero este ateo, ¿qué creen? Que hace aproximadamente mes y medio, él en una conferencia que daba, porque hasta tenía un canal, y dijo, bueno, ahora que estoy a punto de partir de este mundo, déjenme, les digo que siento que hay un ser supremo que nos está viendo. Hay alguien, o sea, prácticamente reconociendo que existe Dios. Y obviamente la gente que lo seguía, pues se enojó muchísimo con él. Pero este ateo sabía, estaba preocupado, yo me imagino por qué. Porque después de la vida, después de la muerte, sabemos que hay otra vida. Y quizás poco a poco ya el Señor ya lo está llamando. Y bueno, pues si a Pedro que no creía, a Pedro que nos correteaba, los mataba a los cristianos, ¿por qué a esta persona no la puede? Hacia los ateos. Y yo les digo, Dios les bendiga a los ateos. ¿Por qué? Porque bueno, pues el Señor también tiene un propósito para ellos. Así es. Bueno, pues Dios tiene planes, proyectos, y con gusto, por ejemplo, podríamos platicar de ese tema, ¿verdad? Para con nuestros amigos que muchas veces nos sintonizan, y a pesar de ello, pues están viendo los programas, están viendo los comentarios, pues, y van todos sobre lo que es Dios, sobre lo que es la religión, y tanto que postean, que hablan mucho acerca de Dios. Pero bueno, estamos en el tema de cómo ser unos buenos padres, y bueno, pues sabemos claramente que Dios va a bendecir a aquellos hombres que se dedican y pasan más tiempo al estudio de la palabra, o teniendo comunicación con nuestro Dios, y por supuesto, ¿verdad?, empleando todo esto para dar conocimiento a sus hijos. Recuerden Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a quienes, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, padres? Pues es repetir la misma historia, no, repetir lo que Dios dice a través de su palabra, y esto nos va a ayudar, por supuesto, a que tengamos hijos, pero hijos sabios, ¿verdad? Hijos temerosos de Dios y apartados del mal. Hace poco encontré a una persona que nos dijo, bueno, nosotros pues tengo mis hijos, dice, y bueno, pues mis hijos, y platicábamos acerca de mis hijos y los hijos de esta persona, y bueno, pues comenta y dice, bueno, pues mis hijos yo quisiera que fueran, porque hablando de los míos, ¿no? Porque esta persona me decía que simple y sencillamente sus hijos
pues estaban saliéndose todos los días o todas las noches, llegaban bien tarde, es decir, eran rebeldes, etcétera, etcétera. Y yo comentaba acerca de mis hijos, y bueno, dice, de la escuela a su casa, de la casa a la escuela, dice, bueno, pues yo quisiera que fueran como tus hijos. Y bueno, pues esos son los comentarios. Sí, así que todo se puede, hermanos, y a personas que no conocen del Señor, no solo basta con quererlo, sino empezarlo a poner por obra, porque como decimos, bueno, pues la responsabilidad de los padres es enseñarles de Dios. Yo estaba en la semana platicando con una persona y que decía, lo más importante para todos, seas o no cristiano, es inculcarle de Dios. Como decimos, nosotros no te venimos a vender una religión, sino solamente te venimos a decir, conoce al Dios verdadero, al Dios al cual habla tu Biblia, y vas a ver que va a ser algo hermoso y va a ser un cambio que va a transformar tu vida, ¿no? Bueno, pues comentan algo, nuestra hermana Patricia Salinas dice que en el caso de un predicador sobre una iglesia, él debe de ser ejemplar, o en este caso un pastor, pues, habla de los ancianos de la iglesia, dice él debe de ser ejemplar de que es un buen hombre, y específicamente Dios propone que un buen hombre de Dios sea alguien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, de acuerdo a 1 Timoteo 3:4. Y por supuesto, pero esto no solamente se le dice a los ancianos, sino a todo varón, a todo miembro de la iglesia del Señor, porque el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, pues uno de los requisitos de un obispo, dice, bueno, el que quiera ser obispo, buena obra desea, pero quiero que sepas que el obispo debe de ser, y empiezan ya los requisitos, es decir, el pastor, la persona que va a estar a cargo de una congregación, como son los ancianos, pues simple y sencillamente deben de ser y cumplir con los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, y esto es bien claro, por supuesto que sí, pero no solamente a los ancianos, yo quisiera decir que también a todos los varones, porque todos los varones deben de ser esposos de una sola mujer, deben de ser sobrios, prudentes, hospedadores, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Esto es para todos los varones, por supuesto, todo miembro de la iglesia del Señor, hablando de padre, por ejemplo, que él debe de tener a sus hijos, debe de gobernar bien su casa, debe de tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es para todos los cristianos tenemos que anhelar el obispado y sobre todas las cosas ser un buen pastor o un buen educador de sus hijos, bien, buen guiador, buen ejemplo para que ellos puedan ser honestos y sin doblez. Aquí hasta fíjense que curiosamente había una chava, se llama Erika, subía una foto y decía, cuando los padres tenían autoridad, y empiezas a decir una lista donde dice, la hora de llegada era de las 10 de la noche, ni un minuto menos, ni un minuto más, y cuando te invitaban a algún convivio, ellos iban por ti y nada de raíz. Prohibido dormir en casas ajenas, nadie podía dormir fuera de casa. Nos daban 5 pesos para gastar y nos pedían cuentas. Se sentaban a hacer tareas con nosotros y revisaban curiosamente que no nos faltara nada del encargado. Cosas así, bueno, son varios ejemplos, y que bueno, sí es cierto, ¿no? Te das cuenta cuando los padres tenían autoridad, y es lo que ahorita muchas veces ya no hay autoridad de los padres, y eso también lo debemos de trabajar como padres, ¿no? Ok, bueno, pues aquí está platicando nuestra hermana Vicky con esta Caro de aquí abajo, y ya bueno, dicen que ya se volvió famosa ya por ser nieta de la hermana Sabina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues usted está viendo, digamos, los comentarios que nos han dado, les agradecemos, gracias a nuestra hermana Patti, gracias a Caro, a nuestra hermana Margarita, si es posible que nos mande, pues por ejemplo, su dirección, nuestra hermana Vicky que se haga cargo de esto, por favor. Yoshimar también manda una sonrisa hablando en Facebook, y Dios les bendiga ricamente. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Ok, bueno, pues ya escucharon a nuestra hermana Vicky. Patti Díaz está con nosotros. Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros, Patti. En verdad es un honor, un privilegio que nos estés viendo. Por ahí vamos a estarlos visitando dentro de no mucho tiempo. Ya desde cuando queremos
estar con ustedes, queremos visitar a nuestros primos por allá y les decimos gracias de verdad por estar al tanto del estudio de esta noche. Y dile a Lucio cómo tiene que ser un buen padre. Primero tiene que conocer a Dios. Número 2, tiene que pedir al Señor, por supuesto, la sabiduría. Tiene que entender que el único camino para poder conocer a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nadie ve al Padre si no es por Él o a través de Él. Así que muy pronto vamos a estar visitando para darle la honra y la gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros. Serían todos los comentarios que tenemos. Pati Díaz, esposa de Lucio, hijo de nuestro hermano, bueno, de mi tío David. Okay. Entonces está viéndonos y bueno, ya varias veces, ya desde cuando quiere que estemos allí en su casa visitándolos y bueno, pues dentro de poco vamos a estar allí yendo a verlos. Saludos hasta allá a la familia. Un buen padre sostiene su hogar, el buen padre se enfoca espiritualmente también, decía nuestra hermana Patti en Yustre. Saludos a ella también y es cierto como lo entiendo en el tema. Ok, bueno, pues nos despedimos. En esta noche se despide de ustedes su amigo y hermano Abel Salinas González. Gracias por dedicar ese tiempo a estar con nosotros. Es una gran bendición que usted esté escuchando y aprendiendo juntamente con nosotros, porque nosotros aprendemos también con ustedes de la bendita palabra de nuestro Dios. Johnny decía, nadie sabe ser padres, pero bueno, pues tenemos el ejemplo con nuestros padres y tenemos la instrucción bíblica de cómo ser un buen padre y mejorar de verdad, en este caso, la educación de nuestros hijos. Así es. Hermano, para despedirse. Bueno, pues saludos a todos los hermanos que estuvieron sintonizándonos este programa. Que el Señor les bendiga ricamente y que de hoy en 8 nuevamente se sigan escuchando. Ok, bueno, pues ya estamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la última oración. Papi nos da el privilegio de hacer la última oración. Amoroso Padre Celestial, nos estamos dirigiendo hacia usted en estos momentos para agradecerle todas sus bendiciones, agradecerle esta semana que nos dio. Le rogamos que nos acompañe durante esta noche, que nos dé el día de mañana si es su voluntad, y si en algo le hemos faltado, que nos perdone. En el nombre de Cristo le estamos pidiendo estas cosas. Amén. Amén. Hasta la próxima, Dios le bendiga. Ahorita en lo que termina, pues ya vamos a ver. Díaz, ¿cómo? El de Secundina, el hijo de Secundina, Chabelo. Sí. Ah, él se acabó, él se acabó.